Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este programa de Matices a través de cimacradio.org. Saludar también a los que nos escuchan, a las que nos escuchan a través de Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán 106.9 de FM. Y por supuesto a las chicas Matices. Estamos aquí pues ya muy reunidas después de nuestros pozolitos que nos aventamos cada quien en su casa, aunque Ale diga que no comió pozole. Se le nota que sí. ¿Cómo están, chicas? Ale Trujillo, Joana de la Cruz. Hola Ivonne, hola Joana, hola a todas las que nos ven y nos escuchan. La verdad es que sí, bastante ya completas, llenas, ¿no? Y muy contentas por estar ya, ahora sí que el último bocanada del año, ¿no? Ya después de esta fiesta patria pareciera que se va el fin de año y pues contentas de estar una semana más con ustedes y pues ni modo, nos tocan las lluvias, el pozole y a seguirle dando. Hola, chicas, hola a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Pues sí, efectivamente el pozolito no pudo haber faltado. Disfrutamos mucho el estar compartiendo con la familia, la verdad. Y pues me da un gusto poder compartir, poder hablar. Oigan, de verdad que hubo muchos chascarrillos por ahí que se les fueron a varios, regidores, municipales y demás que se echaron ahí el grito muy mal en condiciones, pues no sanas, algunos ahí ya pasados de copas, otros confundiendo nombres, sexos, o sea, terrible, fatal, pero bueno, la pachanga estuvo buena, por ahí debimos de haber ido a ver a Caifanes, nos lo perdimos, ahí en la Venustiano Carranza. Fue todo un hitazo, la verdad es que impresionante la llenadera que hicieron, pero bueno, pues aquí nos la pasamos en casita disfrutando con la familia y pues sí, ahí nos echamos por ahí una cantadita, aunque sea. Oye, los presidentes municipales que bien mencionas, Joana, una cosa tenían que hacer: leer los nombres. O sea, desde la primaria vienes escuchando esto del grito, ¿no? ¿Cómo es posible que no te los aprendas? Y bueno, hay como varios ejemplos, ¿no? O sea, realmente es absurdo el cambiarle a Josefa Ortiz de Domínguez por Josefa Ortiz de Pinedo. O sea, yo moría de la risa porque cuando lo ves en niños o niñas, pues sí está padre, está gracioso porque pues son chiquillos que apenas van aprendiendo, pero ya un adulto con la responsabilidad que tiene, o sea, no es cualquiera, ¿no? Se supone que tiene una educación cívica también avanzada y pues no más no, ¿eh? Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz Tellez Quirón! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos!
Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa María Morelos y Pavón! ¡Viva Galeana y Matamoros! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Leonario Vicario! ¡Nos dieron patria y libertad! ¡Viva nuestra generación! El general, José María Morelos y Pavón. Matices. Fíjense que el pasado 17 de septiembre, Espacio OSC, que es una articulación de organizaciones de derechos humanos para la protección de personas defensoras y periodistas en México, publicó este tuit. La sentencia Digna Ochoa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos honra su memoria y ordena acciones estructurales aún pendientes por parte del Estado mexicano. Desde el Espacio OSC reiteramos nuestra disposición a contribuir en su diseño y hacemos un llamado a las autoridades a cumplirlas. Veamos el video. La sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Digna Ochoa y Plácido es de muchísima relevancia no solo para la memoria de Digna y para el acceso a la justicia de su familia y la reparación que merecen, sino también como herramienta fundamental para proteger a las personas defensoras y periodistas en México y para impulsar transformaciones estructurales que acompañen esa protección. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó una serie de medidas, entre esas 9 medidas orientadas a generar cambios estructurales y a desarticular la impunidad que versa sobre los crímenes y los ataques a personas defensoras de derechos humanos en el país. Todas esas medidas a la actualidad, y habiendo pasado 4 años de la adopción de la sentencia, se encuentran incumplidas por parte del Estado mexicano y son de gran relevancia para generar cambios estructurales en la protección de personas defensoras. El 25 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional de México por las graves irregularidades cometidas en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre de 2001. Determinó que la investigación no solo fue deficiente, sino que a la abogada se le revictimizó con la hipótesis de que se había suicidado y por todos los estereotipos de género que se utilizaron. La Corte Interamericana le exigía diversas medidas para la reparación del daño y medidas de no repetición. Escuchemos. En la sentencia del caso Digna Ochoa y familiares versus México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a México responsable internacionalmente por las graves falencias que tuvieron lugar en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrido el 19 de octubre de 2001. En el presente caso, el Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional. Respecto a la investigación de la muerte, la Corte señaló, tal y como así lo reconoció el Estado, que hubo numerosas falencias en el manejo de la escena del crimen y especialmente en la documentación de esta, así como la necropsia médico-legal. Además, el tribunal determinó que la investigación relativa a las circunstancias de la muerte de la señora Ochoa estuvo sesgada desde el principio por la aplicación de estereotipos de género, donde se apelaban a aspectos íntimos y personales de la defensora. Todo ello con el objetivo de cuestionar su credibilidad. Adicionalmente, concluyó que México también violó el plazo razonable por la investigación de los hechos. A su vez, la Corte indicó que, como resultado de la deficiente investigación y el discurso de los agentes estatales encaminada a denostar su imagen pública,
También se afectó el derecho a la honra y dignidad de la defensora. Por otro lado, la Corte concluyó que la muerte de la señora Digna Ochoa se inscribió dentro de un contexto generalizado de impunidad por los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos que ocurrían en la época de los hechos del presente caso en México y que vino precedida de años de amenazas ejecutadas contra ella. Lo anterior sumado a la investigación absolutamente deficiente de su muerte por parte de las autoridades mexicanas no permitió arrojar luz sobre las circunstancias particulares que rodearon su muerte y, por tanto, constituyó en sí misma una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida de la señora Digna Ochoa. Además, se violó el derecho a la verdad de sus familiares. La Corte ordenó al Estado la adopción de medidas de reparación, entre otras, promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de la muerte de la señora Digna Ochoa y, en su caso, juzgar y eventualmente sancionar a la persona o personas responsables de su muerte. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Crear un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que llevará el nombre Digna Ochoa y Plácido. Diseñar e implementar una campaña para reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Otorgar el nombre de Digna Ochoa y Plácido a una calle en la ciudad de Misantla, estado de Veracruz, así como en la Ciudad de México. Elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Crear e implementar un mecanismo de protección de testigos que intervengan en el procedimiento penal. Elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales. Elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reforma a la Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, para que incluya los parámetros y estándares internacionales sobre la materia para la creación y operación efectiva de un mecanismo de protección a testigos. Crear e implementar a nivel federal un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos. Y por último, realizar un plan de capacitación del personal de investigación sobre el protocolo referido, así como la creación de un sistema de indicadores que permita medir la efectividad del protocolo, entre otras. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos. El 19 de octubre de 2001 fue encontrado en su despacho el cuerpo sin vida de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa, y tuvieron que pasar 21 años para que el gobierno mexicano se disculpara por manifestar que la abogada se había suicidado, cuando pues realmente fue asesinada. El 19 de octubre de 2022 se llevó a cabo un acto de disculpa pública por parte del Estado mexicano a Digna Ochoa y a su familia, tras el reconocimiento de que no se garantizó su seguridad y por las irregularidades que hubo en la investigación del caso. La disculpa pública fue presentada por el que era entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal, y porque tampoco el Estado mexicano garantizó su acceso pleno a la justicia. Y también estuvo presente la que fuera la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Ofrezco todas las garantías y la transparencia para formular una investigación exhaustiva y considerando los parámetros convencionales dispuestos en la sentencia de la Corte. En ese entonces, dentro de los avances de la responsabilidad mexicana, solo le pusieron el nombre de Digna Ochoa y Plácido a una calle en Misantla, Veracruz, y a la calle que se encuentra a un costado de la Fiscalía General de Justicia Capitalina en la Ciudad de México. En mayo de 2023, la Fiscalía de la Ciudad de México reabrió formalmente el caso para buscar justicia y determinar las causas reales de su muerte. Sin embargo, la investigación enfrenta desafíos como el paso de más de 20 años desde que ocurrió el crimen, lo que ha complicado la identificación y localización de los responsables.
Organizaciones de la sociedad civil han señalado la falta de avances en el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la poca información disponible sobre el proceso, ¿eh? En resumen, el caso Digna Ochoa sigue abierto y sin esclarecimiento, a pesar de la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reapertura de la investigación, pues han enfrentado obstáculos que impiden el cumplimiento de la justicia para esta defensora de derechos humanos, Digna Ochoa. La realidad es que el caso va súper lento, pues sí, ¿no? Ya sin tantas pruebas que conseguir, los asesinos seguramente ya hasta fallecieron, o sea, una serie de situaciones que obviamente la impunidad de ese entonces pues marcó esta tragedia que vivió esta defensora de derechos humanos. ¿Cómo ven, chicas? Yo recuerdo mucho cuando salió el caso, pues todo lo que levantó alrededor del mismo, ¿no? Se sabía que Digna era una defensora de ambientalistas en Guerrero y eso de alguna forma la ligaba a estas amenazas de muerte que tuvo y que pues a pesar de que supuestamente tenía protección del gobierno, antes de que la asesinaran obviamente se le quitaron esta protección y pues hubo como mucha especulación sobre realmente qué tanto el gobierno federal y estatal tuvieron intervención directa con su muerte. Además de eso, pues toda la recreación que realizó entonces el encargado de la investigación, el señor Salas Heredia, que fue el que hizo toda una interpretación de cómo supuestamente ella se había disparado en la pierna para suicidarse, ¿no? Y lo decía de una forma tan convencido que personas ingenuas le creían y pensaban que eso era cierto, que esta mujer estaba tan loca que había organizado todo esto para demostrar que pues el gobierno le había hecho algo, pero en realidad fue ella misma, ¿no? Y durante muchos años se mantuvo esta hipótesis porque finalmente no pudo nunca comprobarse, no se pudo hacer una comprobación 100% de cómo ocurrieron las cosas. Y bueno, pues afortunadamente tanto familiares como defensores de derechos humanos estuvieron constantemente pidiendo que se reabriera, que se investigara, que se volviera a poner sobre la mesa y pues es lo que ha llevado a que el caso esté hasta instancias internacionales. La declaración que dices de la Corte no es poca cosa, me parece muy, muy buena porque finalmente pues es, aunque sea así, pero es un reconocimiento de que hubo una violación a los derechos humanos, que una mujer que se dedicaba a la defensa de los mismos fue violentada, asesinada, y que el gobierno debería de estar arrepentido de esa situación y viendo algo o haciendo algo para que esto no vuelva a repetirse. A mí lo que me llama mucho la atención es justamente esta parte. Van casi 25 años de la muerte de Digna Ochoa y como menciona Ivonne, creo que una parte importante que hay que reconocer es que este caso, que fue hace 25 años, en los últimos días, meses, hemos hablado de casos similares. En aquel entonces creo que había como menos información acerca de los dictámenes periciales y entonces decían, tuvo 3 disparos, pero desconocíamos qué importancia tenía que tuviera esos 3 disparos desde ciertas posiciones, con ciertos rastros ahí de pólvora cercana, etcétera. Muchas situaciones que se vieron y que hoy en día, a raíz de la gran violencia que hay en el país, se ha tenido que trabajar en esos servicios periciales y muchas de las personas, vemos a las madres buscadoras, también han hecho su parte de peritos. Y entonces creo que por más que se quieran tapar los hechos, como en el caso del rancho de Jalisco, ¿no? Que se veía evidencia, ciertas cuestiones en las que se decía que era un crematorio, por lo menos un lugar donde se adiestraban a las personas para el crimen organizado, ya no hay duda. Aquí la gran duda es por qué, a pesar de toda esa información, el gobierno
sigue sin aceptar lo que se le está mencionando. Siguen habiendo investigaciones, pero ¿sobre qué? Si en aquel momento no se resguardó bien el lugar de los hechos, si en aquel momento no se recolectó claramente la evidencia que se tenía que recolectar, y es más, mucha de la información ya está, ¿no? Y lo único que tiene que hacer el Estado es decir que lo que dijo, pues realmente no fue cierto, que la evidencia apuntaba hacia otro lado y aquellos pequeños detalles como que se le quitó el cuidado o la vigilancia a la cual tenía Digna en aquel momento, se desprotegió en algún momento. Entonces, pues a mí me parece grave que todavía sigamos trabajando sobre ese caso, pero a la vez también se me hace importante que a pesar de que han pasado 25 años, algunos gobiernos, sexenios, la familia, las instituciones, las organizaciones no han quitado el dedo de la llaga y siguen insistiendo en esta parte de obtener justicia. Aquí también lo grave es que el Estado mexicano no está respondiendo a estos llamados de atención, a estos jalones de oreja que les digo que les dan porque están haciendo todo mal. No están respondiendo, están dejando de lado todas estas recomendaciones que les dan, todas estas peticiones que les están realizando, sobre todo, por ejemplo, en este caso que ya después de tantos años, obviamente no creo que puedan resolver algo, pero sí que exista este elemento de la no repetición y no lo están haciendo. Están, no sé, hacen oídos sordos y lo dejan pasar, ¿no? Hasta que vuelva a ocurrir, hasta que vuelva a por ahí otra situación y entonces, híjole, creo que sí debimos de haber hecho algo, ¿no? Entonces, me parece terrible que después de tantos años, obviamente la Corte Interamericana tomó el caso en 2019. O sea, Digna Ochoa es asesinada en 2001 y es hasta 2019 que llega a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana da este dictamen de que efectivamente el Estado mexicano obró mal y obviamente pues violó los derechos humanos de la defensora. Y es hasta 2022 cuando el gobierno mexicano pide disculpas públicas, le cambia el nombre a estas calles y cree que con eso ya es suficiente. No hay más, no están checando todos los lineamientos y medidas de no repetición que les hizo, que les llamó la atención la Corte Interamericana. O sea, no están haciendo absolutamente nada más. Y cómo se vuelve cada vez más frecuente, ¿no? Que se ocupen estas disculpas públicas como un acto de ya, pues digamos, repetitivo, que es así como que, ya hasta que lo diga cualquier funcionario menor, pero con tal y de que se lleve a cabo. Es más bien como un vicio que ya se ha agarrado para que pues ya no le exijan más a las autoridades y se pierda de vista toda la resolución que puede estar faltando o todos las peticiones que se deberían de estar realizando, y pues como ya se hizo el acto público, que es como lo llamativo, pues ya piensan que con eso van a olvidarse del tema, ¿no? Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Hace algunos días se llevó a cabo la presentación del libro Nuevas configuraciones del embarazo adolescente, maternidades, paternidades y políticas públicas. Esto en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México.
Y es que México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes de 15 a 19 años dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Durante la presentación, las investigadoras Gloria Elizabeth García Hernández y Nelly Rosa Caro Luján explicaron que este fenómeno no solo es un problema individual, sino que está ligado a factores como la pobreza, la baja escolaridad y el contexto social. En específico, Nelly Rosa Caro Luján estableció cuáles son las condiciones socioculturales y económicas en las que sucede. Escuchémosla. Este fenómeno que va más allá de culpabilizar a la joven o al adolescente porque se deja llevar por las hormonas, porque está en una etapa de que vive la sexualidad al tope, etcétera, es una manera unilateral de mirar este fenómeno social, que es importante dar una mirada, primero establecer en qué condiciones socioculturales y económicas se sucede, como ya lo ha señalado la doctora Elizabeth, pues las mayores tasas de embarazo en adolescente se concentran en contextos vulnerables debido a las condiciones de pobreza, bajo nivel escolar, residencia en zonas rurales, pertenencia étnica, entre otras, ¿no? Entonces, hay lo que se llama ahora la interseccionalidad, ¿no? De distintas vulnerabilidades que atraviesan este fenómeno social, pero que sin embargo no podemos a priori pues señalarlo o darle una connotación negativa, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los focos más importantes del libro, el develar, darle voz a los actores y las actoras y develar ese entramado social, familiar, cultural en que sucede este fenómeno. Este libro lo que busca es ofrecer una mirada crítica, destacando que el embarazo adolescente es un fenómeno complejo que afecta a jóvenes de diversas disciplinas. A través de testimonios de hombres y mujeres que fueron padres en la adolescencia, el texto evita generalizaciones y busca mostrar la brecha entre embarazos en la adolescencia y abusos en la infancia sin revictimizar a las jóvenes. A nivel mundial, alrededor de 1,000 niñas y adolescentes de 10 a 15 años dan a luz cada día. En 2023, en México se registraron más de 137,660 nacimientos de madres entre 10 y 19 años. De esta cifra, 3,000 corresponden a niñas menores de 14 años. La Organización Mundial de la Salud define el embarazo adolescente entre los 15 y 19 años. Pero la realidad es que las niñas de menos de 15 años también están gestando. Por su parte, la ONU Mujeres considera la prevención del embarazo adolescente una prioridad para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, ya que impacta en el bienestar de las adolescentes y sus oportunidades educativas y económicas. Para ello, señalan, es vital implementar programas que combinen educación, acceso a métodos anticonceptivos y empoderamiento. Organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE señalan que la falta de información, el acceso limitado a servicios de salud sexual y las barreras institucionales son las principales causas del problema. La Organización Panamericana de la Salud enfatiza que los servicios para adolescentes deben de ser de bajo costo, confidenciales y de acceso inmediato para lograr una buena cobertura. Y cabe señalar que el embarazo en la adolescencia no solo trae riesgos de salud y sociales, como una gran mortalidad materna e infantil, sino que también limita los derechos de las jóvenes a la educación y a una vida digna, perpetuando así un ciclo de pobreza. Por lo que abordar este desafío requiere de un esfuerzo conjunto, destacando las necesidades de los servicios públicos que sean, pues realmente cubran esas necesidades, y también de la sociedad en general, que se unan para dar una respuesta integral y compasiva a las jóvenes. Y también
a mí lo que me llama la atención es que se están hablando de estos 3,000 embarazos a menores o de menores de 14 años, pero también valdría la pena profundizar cuáles son las circunstancias de por qué estas menores quedan embarazadas, más allá de esta educación sexual, que evidentemente es una prioridad que debería de tener el gobierno, pero también creo que se une justamente a todas estas vertientes que mencionan las autoras del libro, que convergen en estas consecuencias o causas que están dando que tantas jóvenes, niñas, queden embarazadas a tan corta edad. Creo que que mencionas, Ale, es muy importante, ¿no? El saber en qué circunstancias han quedado embarazadas, ¿no? Porque por lo regular son abusadas en casa, ¿no? O inclusive por algún adulto que tenga por ahí cerca al adolescente y pues bueno, ¿no? Me parece terrible que México siga siendo un país en el que se dé muchísimo esta situación. Eh, Hemos ahí pues tratado de que las niñas pues obviamente se cuiden porque pues evidentemente los hombres, a pesar de que pueden hacerlo, no lo quieren hacer, ¿no? Entonces, por lo regular siempre recae mucho este tipo pues sí, de la educación sexual en nosotras, el hecho de querer cuidarnos pues para no poder embarazarnos y todo eso, ¿no? Todavía hasta la fecha, pues seguimos cargando con todas estas situaciones y el hecho de que las adolescentes se sigan embarazando, creo que sí es muy importante verificar sobre todo esta situación de violencias que pueden estar pasando y pues que no nada más se centren en las adolescentes, ¿no? Que también se centren en los adolescentes que pues obviamente tienen por ahí muchísimo que ver en toda esta situación de los embarazos pues en nuestras pequeñas adolescentes. Y tener en cuenta, pues, estos estudios que se realizan, finalmente, lo que hacen es profundizar en un fenómeno que ya debería de estar resuelto a partir de la plática de los anticonceptivos, de que se les enseñe a las chicas y a los chicos, pues, a ser responsables de su cuerpo de alguna forma y a no violentar a las chicas, ¿no? Que como bien mencionaba Joana, uno de los principales causas de estos embarazos adolescentes es las violaciones sexuales, pero también el no tener acceso a un método anticonceptivo o no conocerlos o ir al médico y que el médico te diga que no, que estás muy chiquita, chiquito, ¿no? Entonces hay muchos mitos y situaciones que se pueden presentar alrededor que deberían de ser ya erradicados y gracias a este tipo de estudios pues nos ponen una perspectiva más real de lo que es este fenómeno. Entonces, leerlos, analizarlos y sobre todo, pues que le pongan más atención las instituciones de salud, los mismos gobiernos, porque pues son para ellos, ¿no? Que son los que pueden hacer las políticas públicas. Exacto, justamente esa parte de las políticas públicas creo que es lo más importante, porque aunado a lo que mencionabas, Ivonne, muchas veces vas al doctor y si eres menor de edad te dice que te va a acusar con tus papás o que tendrían que estar ahí, cuando la realidad es que algunos de los servicios que se ofrecen son para personas menores de edad justamente para tener acceso a la información, ¿no? A ir a pedir anticonceptivos y que realmente te los puedan dar en pro de que si se está dando esta educación sexual, entonces pues se tenga acceso a esos métodos anticonceptivos y a tener un cuidado de la salud sexual, que también es muy importante. Entonces, pues ojalá funcione. La verdad es que es un libro muy interesante que, como mencionas, pues trae todos estos datos y que yo creo que valdría la pena por ahí darle una
leída y conocer más sobre el tema. Y sobre todo, aunado a los diversos temas que hemos tenido en programas pasados, que tiene que ver justamente con el desarrollo de las niñas y adolescentes, como el trabajo no remunerado, ¿no? Esta parte de la salud reproductiva y de los embarazos en adolescentes, en niñas, pues que hay que seguir o darle un seguimiento para ver qué es lo que está sucediendo. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Oigan, en días pasados ha estado circulando un rumor de la presentación de una iniciativa que va a tratar de regular lo que se llama maternidad subrogada, que es mal llamado de alguna forma o tratando de ocultar toda la violencia que implica este tipo de prácticas, que en realidad es lo que las feministas nombramos como vientres de alquiler, en el estado de Morelos. Es importante, es relevante hablar sobre este tema por dos situaciones. Una, en México esta práctica no está regulada más que en dos estados, en Sinaloa y en Tabasco. Y dos, porque si esto se logra pues regular o poner como dentro de las normas oficiales mexicanas, lo que va a hacer es incentivar la comercialización de los cuerpos de las mujeres y obviamente la venta de los niños o niñas, lo cual se supone que está prohibido en materia de derechos humanos a nivel internacional, porque los seres humanos no se deberían de vender. Y bueno, por eso es que hablamos con María Trinidad Gutiérrez Ramírez. Ella es activista del estado de Morelos, del Frente contra la Explotación Reproductiva, y vamos a escuchar qué es lo que nos menciona al respecto de esta iniciativa, lo que ellas están organizando como parte de la sociedad de mujeres o feministas organizadas y para hacer frente a esta iniciativa que viene, por cierto, del Partido Verde Ecologista. Escuchemos. Entrevista Matices. Indignamos ante la idea que presentó esa propuesta el Partido Verde por medio de su diputado local, que tiene que ver con una práctica terrible que quizá en otros lugares del mundo se empezó a ver, particularmente después de la guerra o cuando empezó la guerra en Ucrania. Vimos áreas enormes de niños, niñas en incubadoras esperando a ser entregados. O sea, ese negocio, porque finalmente es un negocio terrible, perverso, de empresas que ganan muchísimo dinero, se ha explotado pues a costa de las mujeres y de su capacidad reproductiva. En el país, en México, existe ya una norma, digamos, al respecto en el estado de Tabasco y en Sinaloa. Bueno, el problema es que parecería que como ahora ya no se pueden hacer estos trámites de negocios en Ucrania o en otros lugares están muy acotados, entendemos que en Estados Unidos y en Canadá hay reglamentación pero muy estricta, pues resulta que donde más se les puede antojar es donde hay más laxitud o eventualmente hasta más corrupción. Entonces sí nos indignamos porque históricamente nosotros las mujeres feministas hemos luchado contra la cosificación de las mujeres y ahora resulta que nos reducen a tener la capacidad reproductiva en nuestro cuerpo, a gestar o eventualmente a portar, digamos, un óvulo fecundado y simplemente como si fuera pones una moneda y después de 9 meses le sacas a un producto que se llama niño o niña. Evidentemente no hablan en esta propuesta de ley de los riesgos a la salud, de los riesgos a los infantes, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los infantes y pues eventualmente sabemos
porque ha sido ya documentado que esta práctica, por ejemplo, en la India, pues se reducía incluso a que el marido de la señora gestante, que le llaman, ¿no?, la mujer gestante, tuviera que cuidar que la mujer esté bien alimentada, etcétera. Y bueno, pues hazme favor de entregar a ese niño o esa niña porque necesito dinero, ¿no? O sea, como proxenetas, la verdad. Entonces es muy perverso que en México se esté permitiendo simplemente que se presente. Incluso el día de ayer estuvimos en el Congreso del Estado de Morelos hablando con la diputada que está al frente de la Comisión de Igualdad y le dijimos, pues si hubiera necesidad de legislar es para prohibir que haya ese tipo de prácticas, ¿no? Porque a veces la gente dice, pero es que eso lo vienen haciendo. Bueno, pues hay que prohibirlo entonces, que sea un delito y que esté tipificado y que se prohíba. Claro, a mí me llama la atención dos cosas. Primero, el hecho de que está prohibido vender niños, ¿no? Se supone. Bueno, porque ahora quieren legalizar esta práctica. Exactamente, no tendría que tener la calidad de mercancía a cualquier edad, ¿no? De cualquier tamaño. No puede ser que un ser humano se pueda ser objeto de una transacción, e incluso en este marco legal que está proponiendo este diputado dice, para tener mayor certeza que se haga el trámite ante notario. O sea, ¿de verdad le parece que eso es como comprar un automóvil y si sale mal el automóvil, ¿qué hago? Porque obviamente hay casos de niños o niñas que nacen con alguna dificultad y los rechazan, y pues las mujeres que ya se llevaron 9 meses embarazadas dicen, pues ahora quédese con el niño porque ese niño no me gustó, porque nació con labio leporino, vete a saber qué, ¿no? Entonces está muy perverso pensar en eso, lo que dices tú, los seres humanos como mercancía, ¿no? Claro, y esto de que en realidad se vende la idea de que supuestamente es para ayudar a las mujeres, para que tengan un ingreso, ¿no? Pero en realidad hay documentos que hablan de que después de todo el proceso, en realidad, pues las mujeres solo reciben el dinero que cubre el proceso del embarazo, y al final se quedan en la misma situación, pobres. Sí, obviamente quienes están sosteniendo eso son los mismos que sostienen la, entrecomillado, legalización del trabajo sexual. O sea, los cuerpos de las mujeres son para usarse, simplemente para eso, ¿no? Para usarse con los fines que quieran el patriarcado. Eso está verdaderamente terrible, porque no es que estén pensando, realmente habrá que hacer acciones para que no existan mujeres empobrecidas, para que la igualdad de oportunidades se dé, para que las mujeres, niñas, desde temprana edad vean que pueden construirse un futuro más allá de ser madres, esposas, etcétera, pero no hay eso. Y entonces resulta que de ahí lo quieren agarrar como una salida muy tramposa. Claro. ¿Cuál es la situación en este momento de la iniciativa? ¿Ya se presentó en el Congreso? ¿Se echó para atrás? ¿Cómo vamos en ese sentido? Entendemos que ya tiene meses que este licenciado Pedrero o el diputado Pedrero ha venido presentando esa iniciativa. La presentó, se la rechazaron, le hicieron observaciones, la volvió a presentar. Creo que esta es la tercera vez, ¿eh? La última vez que lo presentó fue en abril. O sea, hay alguien atrás de él, podemos suponer, que tiene interés, porque a lo mejor a la primera o a la segunda ya se hubiera desistido, pero no. Entonces resulta que esa iniciativa, se ha hablado de ella, no se conoce bien por parte pues no sé si del público en general, que es parte de lo que nosotras sostenemos que debe haber de parte del Congreso, una transparencia, una audiencia por parte del Congreso para informar a la ciudadanía qué es lo que pretenden legislar y quién, porque obviamente eso es muy delicado. Entonces, no ha avanzado más allá, no está en dictamen todavía, etcétera, pero pues ya tenemos que movilizarnos para impedir. De hecho, nuestra petición en este momento es que se retire la iniciativa, y si se va a legislar, que se legisle en contra.
Claro, eso justamente te iba a preguntar, María Trinidad Gutiérrez Ramírez. ¿Cuál es su siguiente paso? Es decir, ustedes como organizaciones feministas que están peleando en contra de esto que se llama gestación subrogada de mala manera y que las feministas llamamos como vientres de alquiler, ¿qué es lo que están haciendo o qué es lo que planean hacer como siguiente paso? Mira, en la entrevista que tuvimos ayer con Tara de la Comisión de Igualdad, pues le planteamos la necesidad de que ellas en el Congreso se informen. Entonces queremos hacer un foro informativo con personas expertas en el tema y que acudan las y los diputados del Congreso del Estado, que acudan gente experta, conocedora de los temas o que se quiera informar de los temas, qué sé yo, barras de abogados, colegios de médicas, médicos, incluso gente de empresas, de organizaciones civiles, etcétera. Y en principio, pues este foro será en la tercera semana del próximo mes y se hará difusión. Pretendemos que nos den espacio para la transmisión, etcétera. Matices. Pues así llegamos al final de esta emisión de Matices a través de cimagradio.org. Ojalá que lo haya disfrutado el programa, así como nosotras, compartiendo con ustedes nuestro análisis feminista. Por supuesto que le mandamos un abrazo fuerte a todas las personas que nos escucharon a través de Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán 106.9 de FM, pero sobre todo a usted que nos está escuchando a través de cimagradio.org. Chicas, muchas gracias. Alejandra Trujillo, Joana de la Cruz. Muchas gracias y recuerden que si están viendo esta transmisión a través de las redes sociales pueden estar reaccionando, comentando, darle me gusta, compartiendo la publicación para que esta información llegue a muchos lados y también les deseo que pasen una excelente semana. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias por habernos acompañado. Chicas, como siempre es un placer compartir este espacio, como lo mencionan, un espacio en donde hacemos este análisis, estas reflexiones, que pues de todas estas situaciones que nos acontecen y que perjudican principalmente a las mujeres. Entonces, pues mándenos todas los temas que quieran saber, de qué quieran que platiquemos, o mándenos saluditos. También nos gusta saber que nos escuchan y qué les gusta del programa. Y recuerden, chicas, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.